En este video aprenderemos qué es y cómo se calcula la potencia eléctrica en corriente continua. La potencia eléctrica indica la cantidad de energía que es transferida por un circuito eléctrico por unidad de tiempo. En otras palabras, es la cantidad de energía eléctrica entregada o absorbida por un elemento en un momento determinado. Llamamos potencia a la capacidad de producir o consumir energía en un determinado tiempo. Una sierra mecánica podrá cortar muchas tablas en el mismo tiempo en que un carpintero con su serrucho manual corta solo una. Aun cuando la energía empleada para cortar cada tabla es la misma, ya que el trabajo realizado es el mismo, existe aquí una diferencia evidente de potencia. En el caso de la corriente continua, la potencia P de un generador representa la cantidad de energía que se está entregando al circuito por unidad de tiempo. Como ocurre con la potencia mecánica, la unidad que se utiliza en este caso es el watts. Es importante distinguir que potencia y energía son conceptos relacionados pero no son equivalentes. Por ejemplo, la energía es la cantidad de potencia que se emplea por unidad de tiempo. Cuando más cantidad de potencia se entrega en menos cantidad de tiempo, mayor es la energía utilizada. Decíamos antes que la potencia eléctrica indica la cantidad de energía eléctrica que es transferida por un circuito por unidad de tiempo. La potencia es proporcional a la diferencia de potencial y a la corriente. Si tenemos un resistor que está siendo alimentado por una batería o una pila, podemos medir la corriente y la tensión que atraviesan ese resistor y calcular la potencia haciendo el producto de la diferencia de potencial aplicada en los extremos del resistor multiplicado por la corriente que está circulando por él. Si las unidades que utilizamos para la diferencia de potencial son voltios y para la corriente eléctrica son amperes, la potencia estará expresada en watts. Recordemos que watts o vatios son equivalentes. Ahora bien, cuando el dispositivo que tenemos presente en nuestro circuito es una resistencia pura, que no tiene componentes de otro tipo y estamos trabajando en corriente continua, la potencia que se le está entregando puede ser calculada también como el valor de esa resistencia multiplicado por la corriente que circula por ella elevado al cuadrado, o también como la diferencia de potencial que tiene entre sus bornes elevado al cuadrado dividido el valor de la resistencia. Como siempre, si utilizamos amperios y voltios como unidades, obtendremos la potencia en vatios. Estas dos ecuaciones son importantes para aquellos casos en que, por ejemplo, conocemos la resistencia pero no conocemos la diferencia de potencial, o conocemos la resistencia pero no conocemos la intensidad, situación en la que no podríamos utilizar la ecuación que vimos antes, que decía que la potencia era el producto entre la diferencia de potencial y la corriente que circulaba por el resistor.